Imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, jueves 6 de junio. Atención porque las fuerzas del cielo están contra Milei. Vos decís, ¿cómo? Bueno, presten atención, les voy a contar cómo está jugando la Iglesia Católica. Fuerte, ¿eh? Con un comedor masivo dentro de la Catedral Metropolitana, la mano del Papa Francisco en el reclamo eclesiástico, quien advirtió que ningún gobierno puede exigir moralmente a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana. Dicen que el Papa está jugando. Bueno, mientras tanto, Javier Milei volvió a rechazar el aumento de las jubilaciones. Les voy a vetar todo, me importa tres carajos, dijo. Un nuevo escenario que ya empieza a conversarse es que luego del eventual veto de Milei podría llegar en el Congreso la ratificación del proyecto si le dan los números a la oposición. Ahora te cuento de qué se trata. Habló Karina Milei, poquito al paso, y respaldó a Sandra Petovelo. La justicia, mientras tanto, abrió una causa penal por los contratos de capital humano con la Organización de Estados Iberoamericanos. Vamos a meternos en la recuperación imaginaria de Toto Caputo, mientras cae la construcción y la actividad industrial, y las últimas novedades de la crisis de Milei, que ayer celebró haber dejado 25.000 familias sin trabajo y aseguró que el número va a subir a 75.000 despidos estatales. Y traje la lista de todos los aumentos que se vienen para junio, así que gracias, Colombati. Prepárense. Mientras van dejando un like y un comentario, arrancamos a resumir. Milei ratifica el ajuste a los jubilados, volvió a rechazar el aumento que proponen desde el Congreso, los sectores de la oposición. Les voy a vetar todo, me importa tres carajos, dijo el presidente. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales... Bueno, ahí el aplauso del auditorio, pero es como dicen los libertarios, principio de revelación se dio en este caso y lo contábamos ayer. Si que los jubilados recompongan parte de sus saberes perdidos, echa por tierra todo el ajuste fiscal, explica que entonces el ajuste fiscal se sostiene en el ajuste a los jubilados, que el equilibrio fiscal se sostiene en el ajuste a los jubilados y que la motosierra no estaba pasando precisamente por la casta, ¿no? Salvo que los jubilados sean considerados parte de la casta. Mientras tanto, Milei se quejó este miércoles ante los empresarios de que la oposición pida cosas que no están dentro del ADN de lo que su gobierno quiere hacer. Además, se comparó con Nayib Bukele, porque dice que cuando asumió tampoco tenía mayoría en el poder legislativo. Bukele gobernó a puro veto, dijo. Todas las cosas que hacían los degenerados fiscales se las vetaba todas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? O sea, está anticipando que, bueno, va a gobernar a lo Bukele. Después él debe imaginar que va a tener los mismos resultados, ¿no? Que va a ir a la reelección y que lo va a votar el 85% de la Argentina. Bueno, veremos. En definitiva, la oficina del presidente electo, perdón, la oficina del presidente, es ahora, antes era la oficina del presidente electo, ratificó que el presidente vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina. Esto lo hizo en la noche de este miércoles a través de un comunicado, luego de la sesión legislativa en la que los diputados de la Nación aprobaron cambios en la movilidad jubilatoria, entre otras cuestiones. Anuncian también que Milei va a renunciar a su jubilación de privilegio y dice el comunicado, una línea que dice: lamentamos que diputados bien intencionados participaran de la trampa de Máximo Kirchner. Sí, la primera línea es. Sí, sí. Me imagino Máximo Kirchner leyendo el coso y dice, ¿qué? What? ¿Y ahora yo qué hice? Pero bueno, en fin. Recordemos que el proyecto al que le dio media sanción la Cámara de Diputados, con mayoría opositora y con gran impulso especialmente del radicalismo, estipula que los saberes se actualicen mensualmente por inflación con una cláusula gatillo para marzo de cada año en base a un cálculo entre la inflación del índice de salario. Básicamente para que no pierdan con la inflación, que es lo que el modelo de Milei necesita. Porque siempre se paga a mes vencido, claro. O sea que te vas comiendo la inflación del mes anterior. La vas actualizando tarde, significa que, claro. que siempre van a terminar perdiendo. Además, estipula un 8% de recomposición única el proyecto de los diputados por lo que perdieron en enero. Tampoco están hablando de que todos los jubilados van a cobrar jubilaciones de privilegio, el 82% móvil que están recordando ahora algunos libertarios, que en su momento vetó Cristina. Se está hablando de que no pierdan 8% en enero y que una vez por año más o menos se les actualice con la inflación. Bueno, el proyecto pasó ahora al Senado
Y el pronóstico es que la oposición tiene los votos para la sanción definitiva y ahí entonces vendría el veto de Milei. Y un escenario que ya empieza a conversarse es que luego del veto de Milei, el Congreso tenga el número para ratificar el proyecto. ¿Cómo es eso? Bueno, el presidente puede vetar una ley completa o una parte, pero al Congreso luego le queda la posibilidad de insistir y ratificar la sanción, pero solo si consigue una mayoría en ambas cámaras de 2/3 de los presentes. Según la votación del otro día, al menos en diputados quedó demostrado que el número está para que eso suceda. En el Senado le harían falta 48, si están los 72 presentes en sus bancas. Unión por la Patria tiene 33, el radicalismo tiene 12, con distintas terminales políticas en sus provincias, pero ya, por ejemplo, Martín Lustó, que es el presidente del bloque, además del radicalismo, celebró la aprobación en diputados y pidió que se apruebe también en el Senado. Entonces ya ahora lo que se está hablando es de veto cruzado. Supongamos que el proyecto sale, Milei lo veta, habría que ver entonces si a la oposición le dan los números para ratificarlo después del veto en el Congreso. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se refirió a esto y dijo que aunque los diputados y el Congreso insista con los 2/3 de los votos ante un veto del presidente, el gobierno va a recortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley. Si esto se convierte en ley luego en el Senado, lo va a vetar. Y yo creo que lo importante aquí es tener claro que aunque los diputados quisieran insistir con los 2/3 de los votos, lo que el gobierno tiene claro que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del presidente de la República de mantener el déficit cero. Si esto finalmente sucediera, lo que dicen algunos diputados que puede suceder de insistir con 2/3 ante un veto del presidente, claramente lo que va a hacer el gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley, ¿no? En su momento, digamos, si pasara esto. Bueno, no aclara qué partidas, ¿no? ¿En dónde van a recortar si no le da? Es una tremenda amenaza, ¿no? Claro. Es como, ahí sí es el juego del hambre. Sí, a ver, sí. ¿de dónde van a sacar? Sí, sí. Me imagino que de las grandes empresas no. Me imagino que no. Me imagino Del impuesto a la riqueza no. No, porque de hecho el impuesto a los bienes personales lo rebajaron. Sí, por lo menos el único. Es parte del proyecto de la ley de bases. Bueno, mientras tanto, Franco sigue de rosca, hablando de la ley de bases, tratando de asegurarse los números. Recibió este miércoles en su despacho a 3 gobernadores de distinto color partidario. Estaban Martín Yarlora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut y Rolando Figueroa de Neuquén. Con los dos patagónicos, Franco firmó convenios para el traspaso de las obras públicas nacionales, que es un poco lo que les contaba esta semana, lo que se suman a los acuerdos ya celebrados con las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Chaco. Es decir, descongela la obra pública para conseguir los votos de los gobernadores y por lo tanto de los senadores para la ley bases en el Congreso. Pasemos ahora al escándalo en el tema alimentos. Continúa el escándalo por los alimentos. Pero antes que nada, miren lo fuerte que está jugando la iglesia. Las fuerzas del cielo, originales, contra Milei. El arzobispo de Buenos Aires habilitó la Catedral Metropolitana como comedor comunitario en medio del enfrentamiento de la iglesia con el gobierno por el reparto de alimentos. Un hecho inédito, ¿eh? La imagen es muy impactante, es la catedral, la que está ahí enfrente de Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana, con una larga mesa y gente ahí comiendo. No hay mayor pobreza que la indiferencia, es lo que había dicho en ese momento el arzobispo García Cuerva. Recuerdan que ya durante el Te Deum del 25 de mayo, cuando lo tuvo enfrente a Milei y a casi todo el gabinete, Cuerva pidió hacerse cargo de las responsabilidades sin echar culpas como adolescentes, ¿no? Y preguntarse qué se está haciendo por los pobres, etc. Hubo ahí un mensaje, claramente, a la política en general, pero teniéndolo a Milei ahí enfrente, todos interpretamos que la iglesia estaba jugando. Según informó la agencia AICA, la Agencia Informativa Católica Argentina, ese encuentro se trató del primer encuentro de las Noches de la Caridad con referentes y voluntarios de 170 comunidades parroquiales porteñas que colaboran con merenderos y comedores comunitarios y que acompañan a personas en situación de calle. El malestar de la iglesia con el gobierno, de las fuerzas del cielo, con Milei, por el conflicto de los alimentos, se extendió al resto de las diócesis. También el monseñor Jorge Lugones criticó el acopio de la comida, el arzobispo de la provincia de San Juan, Jorge Lozano, además de casi todos los curas, de los curas villeros y del grupo de curas de Opción por los Pobres, que salieron por todos lados a advertir lo que sucedía. Para el miércoles 19, anoten esta fecha, con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea, se va a realizar una misa bajo el lema Madres de la Patria,
en reconocimiento a las mujeres que sostienen los comedores en los barrios, así dice la convocatoria, en el Santuario de la Virgen de Cacupé, en Ciudad Evita, en La Matanza. Me anticipaban ayer que esperan que eso sea multitudinario, potente, claro, con mucha gente, multitudinario, y además es la Conferencia Episcopal Argentina reconociendo a las mujeres que están en los comedores, atacadas por el gobierno nacional de varias formas. Primero, a muchas quitándoles el potenciar trabajo y además dejando de mandar alimentos, ¿no? Interrumpiendo el envío de alimentos a esos comedores. Así que atención con eso, ¿eh? Ojea, sí. No, que te quería comentar que en las redes sociales lo de la catedral generó gran indignación entre muchos de los seguidores libertarios y el trolerío del presidente, tildando eso de un show político, y también hicieron tendencia a Juan Carr, siempre achacándole el supuesto show político que hizo aquella noche de frío en la cancha de River. Es que a los libertarios les va a indignar cualquier rastro de humanidad que sea, por ejemplo, juntar gente para darle de comer. Claro. ¿No? Ya sea en una iglesia, ya sea en la Plaza de Mayo, como sucedió también esta semana, o en cualquiera de los comedores, ¿no? Lo que les da bronca es que haya alguien tratando de ser un poquito más humano. Empático. La verdad que es eso. Sí. En un punto ya la discusión es en esos términos, ¿no? Sí, sorprende que haya gente indignada porque están dando de comer a gente que no tiene para comer. Una barbaridad, ¿no? Sí. Una barbaridad. Bueno, escuchen al párroco de San Cayetano, a ver si esto les indigna también a los libertarios. Lucas Arguimbau dice que hay más gente que el año pasado en los comedores. Chicos, familias enteras, bueno, esto es un trabajo diario. ¿Y qué es lo que están viendo ustedes, padre, en este último tiempo? ¿Hay más gente que viene a buscar comida, por ejemplo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Sí, lo que se ve, se nota más gente, se ve gente también nueva, podríamos usar ese término, gente que se acerca por primera vez en el comedor. Uno se da cuenta por la dinámica y el flujo de la gente, de golpe encontramos a alguien que está mirando a ver cómo funciona esto porque es la primera vez que se tiene que acercar al comedor, y lo vemos también con tristeza, con dolor, ¿no? Pero bueno, sabe que tiene que venir a buscar la comida para llevar a su casa. Escucharon lo que dice, ¿no? Lo que relata ahí el sacerdote. No solo que hay más gente, sino que por supuesto mucha gente está yendo por primera vez a los comedores, y esto cada vez que hablas con personas que están en comedores, ya sean sacerdotes o organizaciones sociales, te dicen que ese es un momento muy particular, ¿no? Cuando alguien se acerca y no sabe bien qué hacer, cómo pedir, cómo funciona. Y la vergüenza que le da a mucha gente, esto también te lo relatan, y sobre eso también trabajan mucho las personas que están en los comedores. No es solo cocinar y dar de comer, hay una especie de contención también humana, que es arrimar a esa gente, quitarle la vergüenza de tener que ir a pedir un plato de comida porque no lo tiene en su casa, y darles de comer. Sí, y te agrego a eso algo que es muy importante y que no tiene que ver con la comida, pero tiene que ver con empezar a encontrar pares con los que estar. Poder hablar de la misma problemática con alguien y no quedarse encerrados, solos en sus lugares, si es que los tuvieran. Sí. No, por supuesto que sería ideal, y esto es una discusión absurda que también te plantean cuando hablas de los comedores, que no existan. Que todos coman en sus casas. Y sí, bueno, es lo ideal. sería bárbaro, que no haya guerras en el mundo también. Sí. ¿Qué quiere decir? Es lo que sucede, y para eso están también los comedores. En La Nación Más, la cronista del programa de Feynman, que estaba ahí hablando con el párroco de San Cayetano, escuchen este momento porque es muy impactante, se emociona al aire con la cantidad de personas que van a buscar comida a la iglesia. No, realmente es difícil, ¿no? Porque había mucha gente acá en la puerta, y muchos con vergüenza, como vos decías recién, de decir no nos muestren, es una falta de respeto, se sentían pidiéndonos humillados quizá, claro. Ante la presencia nuestra. Pero bueno, acá tienen la posibilidad, ¿ves? Acá tenemos por ejemplo una de las bandejitas con comida caliente que los voluntarios, más allá del padre con que recién hablábamos, se acercan y les dicen a los que están en la puerta, bueno, no querés entrar porque obviamente estamos nosotros, van y les llevan a la puerta. Es un guisito, ¿no? Un guisito que tiene unos fideos, un poquito de tuco. Hoy es un guiso de fideos que, bueno, gracias a Dios todavía tiene un poco de carne, con papa, y la verdura que también nos dan una mano, verdulerías de la zona, la gente de la Orden de Malta, bueno, un montón de personas que
que nos ayudan a que esto pueda seguir funcionando. Bueno, ahí la iglesia, en ese caso San Cayetano, y todas jugando fuerte, porque es además un tema muy sensible en general para la iglesia, para las organizaciones sociales, para la red comunitaria, no solo para la iglesia católica, etcétera, ¿no? Para los que están ahí en los barrios, para los que están ahí conteniendo la situación, que vienen advirtiendo que la situación social es cada vez más crítica, cada día más crítica. Hay quienes dicen, volviendo a ya la cuestión institucional de la iglesia, que el Papa está interviniendo de manera directa en este tema, que las acciones de la iglesia y de hombres muy cercanos al Papa indican que hay una línea de acción que sería muy difícil llevar adelante si no tenés no necesariamente una indicación, me decían, pero muchachos, por acá. Hay que hacer algo, ¿no? Insisto, la iglesia además a cargo de muchísimos comedores, etcétera, pero también hay con una cuestión interna con el gobierno que se ha recostado tal vez en sectores más conservadores de la iglesia católica, el Opus Dei, etcétera, y ahí también empiezan a jugar cuestiones más de la lógica de la interna de la iglesia, ¿no? Pero bueno, algo más difícil de comprobar en todo sentido es que, pero que es parte por estos días de la conversación en los pasillos del poder y que es lo que algunos creen en el gobierno, es que está la mano del Papa Francisco detrás de, por ejemplo, las medidas del juez Sebastián Casanello contra Petovelo, que la obligó a distribuir comida y allanó los galpones donde el gobierno tenía almacenada la comida a punto de vencer. Es más difícil eso de corroborar. A Casanello algunos le dicen el juez del Papa, etcétera. Difícil de, insisto, verificar eso, pero es parte de lo que está hoy en la conversación política y de lo que creen algunos en el gobierno. Este jueves el Papa Francisco, de hecho, advirtió que ningún gobierno puede exigir moralmente a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana. También pidió este miércoles que se ponga en marcha una nueva arquitectura financiera internacional. Como todo lo que dice Francisco, no lo dice específicamente por la Argentina, pero él sabe muy bien que hay cosas que si las dice en la Argentina llegan especialmente. Y habló también de que esa nueva arquitectura financiera internacional sea audaz y creativa para tratar de romper el círculo de financiamiento y deuda y así ayudar a los países menos desarrollados. Bueno, ahí las fuerzas del cielo, ¿no? Jugando también contra Milei. Pasemos ahora al aspecto judicial del escándalo. La Cámara Federal ordenó a Capital Humano que reparta la comida. En línea con el juez Casanello, los jueces Irurzun, Fara y Boyko confirmaron la cautelar del magistrado de primera instancia y resuelve entonces que el ministerio que conduce Sandra Petovelo presente un plan de distribución de los alimentos que tenían en los galpones. Ustedes ya saben, los de Tafí Viejo en Tucumán y los de Villa Martelli. Los jueces, además, en el fallo, hablaron de situación catastrófica, sin derechos humanos garantizados. No es que solamente ordenaron, bajaron una línea muy fuerte de cómo consideran que está la situación. Y de esta manera, entonces, Petovelo tiene 24 horas para acatar la medida o su conducta, entonces, configurará el delito de desobediencia a una orden judicial. El dirigente social Juan Grabois, quien acudió justamente a la justicia ante la falta de entrega de los alimentos por parte de Capital Humano, celebró la noticia en sus redes. Ganamos la apelación, sorpresas te da la vida. Contala como quieras, Petovelo, pero repartí la comida, dice el tuit de Grabois. Nosotros sin miedo hasta que no falte pan en ninguna mesa, publicó. Y también cerró en referencia a la advertencia que los jueces le hicieron al comportamiento no solo de Grabois, sino de Gianni. Sí. Dice, bienvenida a la sanción, no hay batalla sin heridas, dice Grabois. Grabois dice, sorpresas te da la vida, porque en los últimos días la especulación era que esto iba a salir favorable al gobierno. Ah, mirá. De hecho, dicen que el ministro de Justicia, Cunio Libarona, le había filtrado a algunos medios, y hubo notas al respecto en estos días, de que el fallo de la Cámara iba a ser favorable al gobierno. Y no pasó. Una razón más para los que lo quieren a Cunio Libarona fuera del gabinete. Que es el próximo, que es el que tiene el puntito rojo en la frente, ¿no? Aparentemente. Sí. Hablando de puntitos rojos y quién pone los puntitos rojos en la frente en el gabinete, habló Karina Milei. Poco, pero habló. La secretaria general de la Presidencia y presidenta adjunta de la Argentina respaldó a Sandra Petovelo. Es una de nuestras mejores ministras, dijo al paso, muy rápido, al canal IP Noticias. Habló Karina Milei. Que no habla. Que no habla. Le preguntaron, le pusieron el micrófono, se dio vuelta y dijo esto: Petovelo es una de mis mejores ministras. ¿Qué opina de Petovelo? ¿Puede ser? ¿Una opinión, Karina? ¿Puede ser? Es una de nuestras mejores ministras. Sigue, con lo cual. Sigue.
A esta altura es casi más importante qué opina Karina Milei de Petovelo que el propio presidente. Y lo digo de verdad. Igual le bajó un poquito el precio, porque Milei dijo es la mejor del mundo. Esa es una de las mejores. Es una de nuestras mejores. Está entre las 10. No, todo esto a raíz de que hay varias especulaciones sobre que las cosas entre Petovelo y Karina no estarían del todo bien, pero bueno, son cuestiones más especulativas. Pero según Johnny Viale, Petovelo le pidió a Milei convertirse, en este contexto de complicaciones con la justicia, en la nueva titular de la Oficina Anticorrupción. Pero ¿Ya ella... la cambió de cargo? Escuchen. Viste que ayer te dije, guarda, cuidado. Igual me gustaría agarrar la Oficina Anticorrupción. Pero, perdón, ¿hay brazos suficientes? Porque Petovelo ya tiene salud, trabajo... No. Cambiar, Diego. No. Se va de capital humano a la Oficina Anticorrupción. No, pero no se va. Y ahí Milei le dice, no te vas de ninguna manera. Hay una condición técnica, igual hay que ser abogada. Vos te quedás. Sos el símbolo de la lucha contra Laura Alonso no era... Bueno, y ahí recuerdan. Para ser titular de la Oficina de Corrupción, en teoría hay que tener el título de abogado o abogada. Sí. Laura Alonso lo fue durante el macrismo y no era abogada. Igual, no sé, no me parece quizás la mejor idea que alguien que se iría de un ministerio en el medio de un escándalo por corrupción dirija la Oficina Anticorrupción. No, desde lo razonable no, pero estamos en un país, ¿no? Claro, que estamos Macondo. Los estándares de razonabilidad están por el piso, así que no descartaría. Pero de todas formas, está sucediendo algo ahí, hay mucho ruido. No con que si Petovelo se va o no del gobierno, pero la operación por estas horas es desmembrar capital humano. En lo que está trabajando fuertemente algún sector, incluso ligado al gobierno, es en dejar a Petovelo con menos responsabilidades. Sí. Y que, bueno, haya ministro de Trabajo, que haya ministro de Desarrollo Social. Es una buena idea. ¿No? Está bien. Y darle unas hojitas y unos crayones para que dibujen Petovelo. O una oficina al lado del presidente que cada tanto necesita una especie de contención emocional y que es Petovelo la que lo calma, bueno, que lo siga a todas partes, pero que de la gestión se hagan cargo otros. Mientras tanto, Sandra Petovelo fue citada para el martes a las 13:30 a la Comisión de Salud para explicar las denuncias que recibió por acopiar 5 toneladas de alimentos, una convocatoria que fue realizada por miembros de Unión por la Patria, por la UCR, el Socialismo e Innovación Federal. En el oficialismo aseguran que la ministra no está obligada a ir. El diputado Pablo Yeldin, que es el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara, explicó de qué se trata la convocatoria a Petovelo. Por tanto, lo que hemos planteado, y también va a pasar a la firma, y por eso lo aclaro, es una convocatoria, no una citación en el marco del reglamento de la Cámara y de la Constitución Nacional a la ministra, sino una convocatoria, como hemos hecho tantas veces en esta Comisión de Salud. Han venido ministros como el ministro Rubinstein, el ministro Ginés González García, la ministra Carla Bisotti, y en ese marco de confianza, de colaboración y de control que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo, es que, en base también a la situación que estamos viviendo con el tema alimentario en la Argentina, hemos pedido, y van a ver ustedes, que convocamos a la ministra para la semana que viene, el martes, a las 13:30, que es el horario de la comisión, para que si ella puede, venga y pueda contestarle a los diputados y diputadas las preguntas que tenemos de su área en este caso. Petovelo tampoco habla, ¿eh? Es otra de las personas de mucho poder de este gobierno que tampoco habla. No da notas. No va al Congreso a explicar, por ejemplo, en la ley bases, que tiene un montón de artículos relacionados al área de su gestión. No da explicaciones. No da notas, ni siquiera con Majul, teniendo en cuenta que tiene hasta una relación personal. Petovelo fue productora periodística de Majul. No da notas, no habla. Y es, junto con Karina Milei y Santiago Caputo, las personas para las que Milei, en las que Milei sostiene todo. Justo son las 3 personas que no hablan. Es muy curioso, ¿no? Bueno, en paralelo continúa la polémica por las contrataciones en el Ministerio de Petovelo. Esta historia no termina, el gobierno la quiere cerrar como que ya está, ya fue, pero esto sigue en la justicia, en el Congreso y en la realidad también, en los comedores. La justicia abrió una causa penal por los contratos de capital humano con la Organización de Estados Iberoamericanos. Informa Martín Angulo en Infobae que el fiscal Ramiro González va a investigar si existieron conductas penalmente relevantes en todas las dependencias del ministerio. Además, entre otras medidas, citó a declarar a funcionarios de Sandra Petovelo y al titular de la Organización de Estados Iberoamericanos. Se trata de la denuncia que el propio ministerio, que la propia Petovelo hizo contra Pablo de la Torre, lo mismo, claro, que lo echó, lo denunció, lo meó de todo, por presuntas irregularidades en las contrataciones
y el uso de dólares para pagar los sueldos. El tema es si en esos convenios no estaba también la firma de Petovelo, que es lo que también empieza a generar alguna preocupación. Una historia que sigue abierta, hay que ver cómo camina. Esto sigue. Mientras tanto, la crisis social se profundiza aceleradamente. Luego de duplicar la indigencia con el ajuste más grande de la historia de la humanidad, cada día aparecen testimonios de la brutalidad de la crisis que se vive en todo el país. Un comedor comunitario que desde hace 20 años asiste a familias de Empalme Graneros quedó al borde de no poder cumplir con su rol social por, básicamente, las demoras de Nación en enviar alimentos. Según explicó una de las referentas del lugar, desde hace años forman parte de un programa financiado por el Banco Mundial y pese a que el organismo ya giró los fondos, el Ministerio de Capital Humano no da respuestas de cuándo se van a depositar. Que esa es también otra de las denuncias que viene haciendo Grabois. En la distribución de alimentos hay plata que llega de la ONU. Claro. Y esos fondos tampoco están. O por lo menos no los alimentos. Ahora escuchen este relato. Una trabajadora de ese comedor del que les estoy hablando contó el robo de tuppers entre las personas que van a comer. Lo dijo en Radio Espléndido. Bueno, yo te voy a decir lo que pasa ahora con la gente que le estamos dando ración de comida, que no es lo mismo que darle abundancia de comida, te aclaro. Es ración de comida. Ya tenemos problemas de gente que, el nuestro es un comedor vianda, o sea, se llevan la comida, gente que se roba los tuppers de otra gente, gente que se pelea en la plaza que tenemos enfrente porque el otro le agarró el tupper y le comió la parte de carne que tenía el menú. Tenemos mucha gente en situación de calle, mucha indigencia, ¿sabes? Que no habíamos visto por ahí, habíamos visto uno, ponele, ahora son 15, 20 indigentes que pasan por día. Escuchan, ¿no?, el relato de la trabajadora de este comedor, cómo entre las personas se manotean la comida, se roban los tuppers, le saca uno la carne al otro. Esto que es un testimonio de un lugar, de un comedor en la Argentina, imagínenlo extendido en todo el país, mientras los libertarios se enojan si la Catedral Metropolitana da de comer adentro, una noche de frío. Insisto, acá hay una discusión que es política, que es de gestión, pero que también es, a esta altura es humana. Acá hay una necesidad de que alguien articule de alguna forma un enfrentamiento a estas políticas inhumanas. Mientras el gobierno, además, se juega el equilibrio fiscal en gran medida gracias al ajuste a los jubilados, y que Milei está convencidísimo de que lo va a vetar, etc. Dato, cayeron 20% de la venta de medicamentos. ¿De quién? De los jubilados, que llegan a la caja con sus remedios y los dejan porque no los pueden pagar. Escuchen el testimonio de un farmacéutico en La Nación Más. Te iba a preguntar por las ventas, porque el dato que manejamos es que han caído un 20%. Quería saber si responde al mismo periodo que describían y en dónde la gente se retrajo en el consumo. ¿Qué es lo que recortó? ¿Cuáles son esos medicamentos que la gente ya no compra? Y mirá, hay muchos medicamentos que, por ejemplo, acá tenemos muchas obras sociales y prepagas, y el cliente pregunta, averigua precios, y bueno, por ejemplo, tenemos el caso de PAMI, que aunque tiene una gran cobertura al 100%, hay medicamentos que no son crónicos y que los tienen que abonar con un 40, un 50, un 80% de descuento, y a veces no los pueden llevar, ¿viste? Porque no, la verdad que hoy las jubilaciones están muy bajas. ¿Escucharon, no? Imagínense, en esa realidad se sostiene el equilibrio fiscal de Milei. En que eso pase. Esa es la traducción de Milei. Dice, yo no voy a negociar mi equilibrio fiscal, voy a vetar una recomposición de jubilaciones. ¿Pero se sostiene? Ese es el punto. En eso se sostiene, si es que se sostiene, ¿no? Claro. Pero en eso se sostiene que le cierren los números a Milei y Caputo. En que esto pase. Bueno, por supuesto que todas estas cosas, estos testimonios, estas historias que día a día vamos relevando, generan bronca, angustia y también indignación. Y de lo que hay que salir es del estado de indignación permanente. Y en la medida de lo posible también aportar a seguir construyendo lo que existe, que a pesar de todo existe, que es un tejido social todavía de contención. Acercarse, hay un montón de organizaciones, hay un montón de ONGs, hay un montón de espacios políticos, sociales, de la iglesia, de todo tipo de sectores que están, más que nunca ahora, sosteniendo y acercándose a las personas
que hoy están siendo descartadas por el modelo anarcocapitalista. En la medida de lo posible, más allá del estado de indignación, de la bronca y de la angustia que esto nos genera, hay que hacer un esfuerzo, cada uno del lugar que puede, para aportar y dar una mano. Y en ese sentido, bueno, ya yendo más a la política, me parece un punto nodal lo que pasó en diputados. Con la oposición, con la UCR, con el peronismo, para tratar de avanzar sobre esta recomposición de las jubilaciones. O sea, es eso, tratar de salir del estado de indignación y de relato permanente de la realidad y hacer algo. Sí, bueno, es una primera señal de algo, sí, ¿no? Tal y vez. ahí sí, la primera yo que veo. Bueno, pasemos ahora a la recuperación imaginaria de Caputo. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, llamó a los empresarios a apostar. Por favor, te lo pido, poné un mango. Era la traducción de Toto ayer ante los empresarios. Y dijo que la economía se encuentra en franca recuperación. Bueno, también aseguró que la velocidad de esa recuperación depende de la aprobación de la ley Bases y de las decisiones individuales. Es decir, ustedes, muchachos, también tienen que ayudar, le dijo a los dueños de las empresas que lo estaban escuchando, básicamente pidiéndoles que inviertan algo en el país. Caputo dijo que lo peor ya pasó. Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro, porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó, que ya estamos en franca recuperación y que podría tranquilamente, de hecho ya hay signos, digamos, bastante elocuentes, de una recuperación que hoy diría yo que depende también la velocidad de dicha recuperación, depende de dos factores. Uno es la ley Bases, es una obviedad, ¿no? Y el segundo, que por ahí alguno lo va a sorprender, pero yo le doy más importancia a esto segundo que a la ley Bases, es a que nosotros podamos convencer a ustedes, a la gente, a los ciudadanos y a los empresarios, también fundamentalmente, de que el cambio, la velocidad del cambio, la velocidad de la recuperación, depende mucho más de ustedes de lo que ustedes creen. Por favor, inviertan. No, ahí la demostración de debilidad del ministro de Economía es notable. La traducción es esa. Muchachos, si ustedes no ayudan, nosotros tampoco. No podemos. Nosotros ya hicimos todo. Ahora, es muy significativo que la Argentina está en pleno despegue, la ve corta, lo peor ya pasó, en franca recuperación, pero todo depende de que se apruebe una ley, de que los empresarios inviertan y de que se siga ajustando a los jubilados. Si no, todo ese modelo parece que se cae de repente. Está en riesgo ante las ratas que quieren desestabilizar financieramente al gobierno. Entonces, ¿tan sólido no está el modelo? No parece. Mientras Caputo decía esto, mientras Caputo dice estamos en franca recuperación, en la economía real y en la vida de la real, casi al mismo tiempo, un rato más tarde, salía el dato del INDEC que indica cómo se profundiza la recesión. Con la industria como en la pandemia, cae la construcción y la actividad industrial. En paralelo a lo que decía Caputo, ayer el INDEC publicó los datos del mes de abril. En ambos casos reflejan una baja significativa si se compara con el mismo mes del año anterior y una muy ligera recuperación frente al mes anterior, que es ahí donde Caputo sostiene la franca recuperación. Dejamos de caer. Lo que te dicen hoy los libertarios es dejamos de caer porque en comparación con el mes pasado no sigue la profundización de una caída que ya es brutal a niveles de pandemia. La construcción se retrajo 37%. Es la segunda peor caída desde la pandemia. Mientras tanto, el índice industrial manufacturero, la industria, descendió un 16,6% contra el mismo periodo de 2023 y marca 11 meses consecutivos de contracción. Esa es la franca recuperación de la que habla Caputo. Los datos, además, van en sintonía con el anticipo de previsiones privadas, el mercado, entre comillas, que advierte que es prematuro señalar que la economía se está recuperando como presume Milei y Caputo. En apenas 4 meses, varias ramas de la actividad cayeron tanto o más que en los comienzos de la pandemia, en los inicios de 2020, único periodo reciente con el que puede compararse el deterioro actual, con una pandemia. Bueno, pasemos ahora a la crisis de Milei. Milei confirmó más despidos en el Estado, celebró ayer en ese mismo discurso que hayan dejado 25.000 familias sin trabajo y anticipó que el número va a subir a 75.000. Dentro de las cosas que hicimos, que también eran imposibles hasta que las hicimos nosotros, era una de las cosas que hicimos, dijimos,
No sé si se acuerdan, es mi frase más conocida internacionalmente, me gustaría que se recuerden otra, pero se recuerda esta, que es una que dice afuera. Y hoy están haciendo campaña en todo el mundo con el afuera. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Y eso se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente, digamos, en materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000. Digamos, entonces, no solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública, digamos, eliminamos contratos. Bueno, todo eso de lo que Milei se enorgullece está generando una devastación en los territorios, ¿no? Y no es solo los despidos en el Estado. Comparativamente, hoy ya hay mucha más gente que se quedó sin laburo en el sector privado que los que despidió Milei en el Estado. Producto del ajuste. Solo en la construcción tenés, según los datos de la Cámara Argentina de la Construcción, más de 100.000 personas que se quedaron sin trabajo. Claro. Solo en la construcción. Claro. Bueno, mientras tanto, ayer por la tarde hubo un plenario federal de empleados públicos en la sede porteña de ATE que se están preparando para lo que viene. Y por otro lado, con gases y palos, el gobierno porteño reprimió a los trabajadores del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Esto también fue ayer. Se manifestaron sobre la General Paz. Mientras Milei decía eso, reprimían a estatales en la General Paz. En rechazo esto al despido y cierre de 25 sedes regionales de ese organismo en distintos puntos del país. En este caso, la represión a cargo de la policía de la ciudad, ¿no? Jorge Macri, que avanzó contra la manifestación organizada luego de que el gobierno anunciara que el mes próximo no va a renovar al menos 1.000 contratos en el INTI, que va a vaciar oficinas enteras en distintas ciudades, como la sede que el INTI tiene en el límite ahí entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Esto pasaba ayer. Y la policía que sube los escudos. Bueno, listo, ahí está, levantan los escudos, se ponen en posición y listo, los van a empezar a sacar. Ahí está, avanza la policía de la ciudad, el cuerpo de infantería empieza a sacarlos, empiezan a liberar y empiezan los gases lacrimógenos también, empiezan a liberar, tiran gases, hay que estar atentos también porque el viento va hacia atrás en sentido contrario, bueno, y ya empiezan a pasar algunos autos también, La policía, uy, empiezan a pegar, bueno, empiezan algunos bastonazos, ahí está, empiezan algunos bastonazos también, desde la policía a los manifestantes. Ahí está, mira, ya liberaron prácticamente. Bueno, si lo que viene, como anticipa el gobierno, es despidos y vaciamientos de dependencias del Estado, va a haber protesta. Y la respuesta va a ser la represión, por lo que anticipan, no solo del gobierno nacional, sino en este caso de la policía de la ciudad a cargo de Jorge Macri. Así que atención al panorama que se abre para los próximos meses. Bueno, amigos, estoy tratando de ser lo más responsable afectivamente con ustedes. Estoy tratando de tener responsabilidad afectiva para ir contándoles esto de a poco. Es el cumple, Mati. En la medida de lo posible, sin que terminen todos deprimidos. Es parte de lo que está pasando en la Argentina. Simplemente es un relato y un resumen de las últimas horas, ¿no? Bueno, lo que se viene ahora en junio son aumentos de todo tipo. Aumento de combustibles, se viene la actualización de los impuestos. Tarifa de luz y gas, esto lo sorprendió ayer incluso en el mercado, el descongelamiento. Aunque se espera un aumento de tarifas, el gobierno decidió limitar los ajustes para evitar que la inflación supere las proyecciones, pero se ve que esa etapa terminó y si bien los ajustes para este mes van a ser, entre comillas, limitados, las facturas ya reflejan aumentos significativos, en algunos casos del orden del 450%, y eso que todavía está un poquito pisado, imagínate. Se viene también el aumento en peajes, alquileres. No sé, la gente que alquila está atravesando ahora un momento muy, muy complicado, porque junio trae un aumento, para los que tienen contratos bajo ley de alquileres, de más de 200%, así que ahí también una situación compleja para los que alquilan. Bueno, después el aumento del subte. ¿Ya les habrá llegado el mensaje de su compañía de telefonía celular? No. Que se viene también un aumento, o te está por llegar entonces. No me des malas noticias. Cable y telefonía celular, bueno, ni hablar, colegios, casas particulares, etc. Bueno, amigos, hasta ahí un poco un resumen, pero una noticia de ahora, de esta mañana, de último momento, una triste noticia, murió Lita Boitano. Lita Boitano, escribe Luciana Bertoia en página 12, la sonrisa del movimiento de derechos humanos. La recordarán porque estaba siempre sonriendo y siempre haciéndolo los dedos en B. En todas las fotos y en todos los videos, Lita Boitano siempre con mucha alegría. La dictadura secuestró a sus 2 hijos, la forzó al exilio y nunca pudo arrancarle la alegría, escribe Luciana Bertoia. Peronista, bostera y con los dedos en B, Lita pedía que la despidieran cantando un buen tango. Supongo que así será. La escuchamos a Lita. Soy Lita Boitano,
madre de 2 hijos desaparecidos y en estos últimos años presido el organismo de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Hoy vine, no porque tengo una foto mía, porque las chicas cuando me invitaron me dicen, tenés una foto grande. No es eso, porque creo que nosotros existimos por nuestros hijos. O sea que lo más importante son nuestros hijos, o padres, o esposos, o hermanas, o hermanos. Es por eso que estamos en la lucha. El clavel rojo que tengo a mis espaldas me impactó. Es hermosísima, es representativa y además después con la segunda foto de los 30.000 hechos de claveles, eso representa un lugar tan emblemático y realmente es muy importante todo lo que se haga para que se conozca lo que forma parte de la memoria, verdad y justicia. Es muy impresionante porque mientras cuenta todo eso mantiene una sonrisa en su rostro. Tremendo. Lita Boitano, siempre. Ángela Catalina Paulín, Lita Boitano, que nació el 20 de julio de 1931 en Buenos Aires y falleció en las últimas horas. Hasta ahí el resumen de lo que pasa en la Argentina. ¿Qué onda en el mundo, Ori? Les propongo que hablemos de diplomacia regional. Faltan unos 50 días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela y Lula le acaba de pedir a Nicolás Maduro una amplia presencia de observadores internacionales en esos comicios del 28 de julio. Se lo dijo este miércoles en una conversación telefónica, estuvieron charlando una semana después de que justamente Venezuela decidiera retirar su invitación a la misión fiscalizadora de la Unión Europea. A ver, para que se entienda un poco el lugar que ocupa en esa diplomacia regional Lula, el presidente brasileño siempre la defendió, pero también como mandatario, la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de ese país, a Juan Guaidó ni cavidad. Lula decidió también retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela interrumpidas por Bolsonaro durante su gestión. Apoyó más recientemente los acuerdos de Barbados, que son los acuerdos que se lograron entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, y que son los acuerdos que sentaron las bases de unos comicios con garantías democráticas. Pero tampoco tiene prurito Lula, ya lo conocen ustedes, en marcar límites en varios planos. Por ejemplo, cuando escalaron las tensiones con Guyana por el Esequibo, ¿se acuerdan de ese episodio? Bueno, Lula marcó un límite claro. No queremos una guerra en América del Sur y le pidió a Nicolás Maduro poner paños fríos. Cuando las autoridades venezolanas vetaron a la candidata de la oposición designada para reemplazar a María Corina Machado, que había sido inhabilitada, también Lula salió de forma pública para marcar un límite diciendo esto es grave. Bueno, ahora le está pidiendo a Nicolás Maduro que haya una amplia participación de observadores, así se dice, internacionales. De eso depende también la legitimidad del resultado que se vaya a conocer a finales de junio, al mismo tiempo que insta a levantar las sanciones contra el gobierno venezolano. Hasta ahí el resumen imposible, de maldita suerte. Vamos a ver cómo está el tiempo. Habíamos anticipado que se venían un par de días de calorcito. Bueno, de hecho ahora tenemos 15 grados 7 de temperatura, neblinas